¿Cómo hablar con ChatGPT y Gemini para que tengas mejores resultados? Si siempre te ha pasado que cada vez que le hablas a la IA te da una respuesta rara, equivocada o no como tú querías, quédate en este video porque te explicaré paso a paso cómo puedes estructurar mejores prompts sin que tengas estos problemas. Te estaré explicando la estructura, el paso a paso de la estructura y cómo llevarlo a la acción. Vamos a tener ejemplos. Adicionalmente, en el capítulo 2 voy a entregarte unos ingredientes específicos que si tú lo aplicas y se lo entregas en la instrucción, vas a tener resultados diferentes. Y adicionalmente te daré unos consejos para que puedas utilizarlo de la mejor manera y no te frustres en el camino. Así que quédate en este video porque empezamos. Capítulo 1. Vamos a empezar a hablar con ChatGPT, con Gemini, con el modelo de lenguaje que más te gusta, que es tu preferido, pero en vez de decirle hablar, vamos a decirle de una forma más profesional. Y en esa ocasión, si has escuchado la palabra o si no, pues aquí vas a ir aprendiendo. La palabra prompt. ¿Qué significa prompt? Significa que tú le vas a dar una instrucción. ¿Listo? Vas a darle una instrucción, una orden, ¿sí? Si lo haces bien esa instrucción o esa orden, te va a entregar un mejor resultado. ¿Listo? Eso es lo que tú necesitas. Así que ya no vamos a decirle, voy a hablar con la IA. No, voy a hacer un prompt, ¿sí? Voy a generar un prompt para la IA, ¿cierto? Al modelo de lenguaje que estés utilizando. Perfecto, ya con esto quiero que sepas algo. Y es lo siguiente, entonces, vamos a estructurar un buen prompt para la IA. Para el modelo de lenguaje más bien, porque la IA pues abarca muchas cosas. Y es lo siguiente, voy a colocar aquí, así como si vamos a hacer una suma, como si fueran matemáticas. ¿Listo? Les voy a explicar fácilmente dos formas de hacerlo. ¿Listo? Entonces, ¿qué se necesita para que tengas un buen prompt? Recuerda, es una estructura que vamos a realizar acá y es lo siguiente, debe tener un rol. Fácil, ¿cierto? ¿Qué luego debe tener? El contexto y luego de ello el formato. Si entregas un buen rol, un buen contexto y un buen formato, va a mejorar el resultado. Pero a veces yo lo he hecho así y no me ha servido. Yo ahorita les explico una mejor manera, pero sigue viendo el video y vas a ver cómo esto va a tener cada vez más sentido. ¿Listo? Ahorita voy a explicar uno a uno el tema, pero es para que lo tengan en cuenta. Siguiente, y lo vamos a ver aquí ahora, y es también un rol. Vamos por el momento con los roles, ¿sí? En siguientes videos vamos a explicar otras formas de prompts. El contexto, siempre debe tener un contexto para que tenga una mejor información de lo que necesitas. El ejemplo, aquí es lo que se diferencia. Y el formato también. Sí o sí, un formato. Y así que vas a tener un mejor resultado. Más que decir gracias, por favor, buenos días, buenas tardes. Recuerda que los modelos no razonan, sino que van a predecir la respuesta. Y a veces lo va a decir de una forma tan bonita o hasta que uno cree que es verdad, pero no es así. Todos esos modelos de lenguaje tienen una falla o un problema que se llama alucinación. Y son errores que van a cometer todas, literalmente todas. Es algo en el cual se siguen mejorando, desarrollando para que no tengan tantas alucinaciones, que son errores que comete la IA. Te va a decir y te lo va hasta, mejor dicho, a jurar o comprometer que va a decir que al que madruga Dios le ayuda y que eso lo dijo Albert Einstein y te lo va, mejor dicho, va a pensar que así es, ¿sí? Pero son cosas que va a decir la IA. Entonces, bueno, vamos a tratar de evitar esta parte de que tenga tantas alucinaciones y eso va a ser conforme tú le des este prompt. Ok, pero ¿qué significa darle el rol, contexto y formato? Entonces, ¿qué sería darle el rol? Vamos a revisar esa parte. Entonces, el rol podría ser, por ejemplo, un comportamiento, podría ser también lo que es decirle que actúe y es darle como tal es ese cargo, ¿sí? Un cargo, o sea, un vendedor, que sea, mejor dicho, un analista, que sea como, que se comporte como un administrador, que se comporte, depende de lo que tú necesitas. Y así te va a entregar ese resultado. Porque se está comportando, se etiquetó de esa forma para darte ese formato que tú necesitas. Luego está el contexto, ¿sí?
O sea, ¿para qué necesitas que esté con ese formato? ¿Qué es lo que especialmente buscas? Entre más información tú le des, el contexto es la información para que te dé esa respuesta o lo que más se acerca a esa respuesta. Porque si tú no lo das, te vas a molestar y vas a decir, no, pero mira esa respuesta tan fea. Pues es que, claro, tú no le has dado un contexto que necesita. Y el formato es cómo quieres esa respuesta. ¿Lo quieres en formato imagen? ¿Lo quieres en formato tabla? ¿En formato PDF? ¿En formato Excel? ¿En formato redacción? ¿En formato ensayo? ¿En formato informe? ¿En formato guión? Eso es lo que necesitas. Ahora, ejemplos. Si tú le das ejemplos como tal a en este prompt, ¿cierto? Pues va a entender mejor cómo quieres que te dé la respuesta y eso es lo que necesitamos. Sin embargo, para el ejemplo, vamos a tomarlo en acción, vamos a hacer lo primero, el rol, contexto y formato. ¿Listo? ¿Listo? Entonces en estos momentos estamos aquí en el ChatGPT. Recuerden entonces la fórmula, se las vuelvo a repetir rápidamente. Entonces, para el ejemplo, vamos a usar como tal el rol más el contexto más el formato. Aquí se los dejo listos para que así sea la fórmula igual a resultado. ¿Perfecto? Ahora, entremos en materia. Vamos a escribir acá tal cual como se los estoy explicando. Le voy a decir que compórtate, ¿cierto? Perdón mi ortografía en dado caso. Compórtate como, se me ocurre lo siguiente. Quiero que, digamos que tengo una tienda e-commerce, una tienda virtual en el cual quiero vender sartenes. Ya se me ocurre porque me hace falta un sartén en mi caso. ¿Qué necesita una persona que tiene una tienda virtual para ofrecer ese producto y sea llamativo, interesante? Especialmente sí, contenido, imágenes y todo lo demás, pero necesita como tal buenos textos, o sea, buenos copies se le dice. Así que, ¿quién es el encargado de hacer buenos copies? El rol o la persona que hace buenos copies se llama y es especializado en ello es copywriter. Entonces yo le voy a decir, compórtate como un copywriter. Copywriter. Perfecto. Compórtate como un copywriter especializado en copies para tiendas virtuales. ¿Cierto? Aquí estoy haciendo el ejemplo, ustedes verán en qué les queda mejor. Para tiendas virtuales. Listo, ya le di como tal el rol. Vamos ahora con el contexto. En esta ocasión quiero vender, ¿sí?, sartenes en mi tienda virtual. Vamos a darle un poco más de contexto. Porque, bueno, sí, bonito esa información, pero ¿qué hacen esos sartenes? ¿Por qué son bonitos? ¿Por qué son chéveres? ¿Qué cualidades tienen? O cómo, entre más información, puede tener una mejor respuesta. Entonces le puedo decir de esta forma. Son sartenes antiadherentes, cuidan el medio ambiente y la salud de la persona, porque pues ustedes saben que a veces el material puede ser de mala calidad y puede afectar en la salud de la persona. No se pega a la comida, aunque ya lo hice con antiadherente. No requiere de engrasarlo, deja buen color en los alimentos, digamos que es liviano, no sé, se me ocurre que es liviano, fácil de lavar, tiene garantía de 10 años, supongamos que sea así de interesante y bueno. ¿Qué hicimos ya? Rol y contexto, vamos ahora al formato. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que necesito de esto? Entonces yo le puedo decir, redacta, ¿sí?, un copy muy vendedor para que el cliente o la persona cuando vea este mensaje, lea este mensaje. Yo prefiero no decirle sí, esto o esto, no, ser más claro, entre más específico, mucho mejor. Cuando lea este texto en la página, quiera comprarlo. Hazlo con 2 puntos. Aquí entonces yo le voy a dar algunas instrucciones para que en el formato sea más interesante y llamativo esa redacción. Necesito como tal empezar a escribir desde abajo. Haz de cuenta como un punto y aparte, pero si yo le doy enter, pues ya va a empezar va a empezar a redactar como tal este chat. Entonces lo que yo voy a hacer en mi teclado es darle Shift. Shift es la tecla flechita hacia arriba, lo dejo sostenido, más Enter y ahí vamos. Le voy a decir primero, tenga un clickbait llamativo. Oh, ¿qué será eso de clickbait? Estamos hablando de otros conceptos, otras palabras. Clickbait podría ser como ese título llamativo o que engancha o que a veces es amarillista. Espero que no sea tan amarillista, o sea, no quiero tampoco sonar falso, pero sí que pueda generar esa curiosidad a la persona que lo lea. Segundo, me gustaría que tenga un mensaje de valor llamativo y que genere ese sentido de compra. Tercero, ¿cierto? Shift, Enter. Tercero, me gustaría que tuviera un llamado a la acción.
En inglés se le dice call to action, entonces no sé si has notado o has visto algo que dice CTA, call to action, llama a la acción. El llama a la acción es para decir, haz esto, te ordeno que hagas esto, por decirlo así. Entonces, que tenga un CTA que ofrezca el producto vender sin vender. O sea, que no se note, no se sienta como que me están vendiendo, pero a la vez sí lo están haciendo de una forma muy sutil. Entonces, que tenga un llamado a la acción que ofrezca el producto vender sin vender. Creo que por el momento así. Y adicional, el texto debe ser máximo de 150 palabras. ¿Listo? Porque a veces, si ustedes han notado, les dan un párrafo grandísimo, larguísimo, y ustedes quieren algo que sea ya corto o breve. Entre más específico sea el prompt, mejor resultado. ¿Listo? Aquí entonces cumplimos con la regla. Rol más contexto, ¿cierto? Rol, compórtate como un copywriter especializado en copies de tiendas virtuales. Contexto, entonces le dimos este contexto de acá y el formato, le entregamos este formato. ¿Listo? Ahí. Vamos a ver qué resultado nos da. Este mismo texto, este mismo copy lo voy a hacer también en Gemini. Lo voy a copiar desde acá, mensaje copiado, ¿cierto? Aquí en esos cuadritos. Y lo voy a pegar en Gemini para saber qué tipo de respuesta nos puede dar. Igualmente también depende de mucho eso. Pero bueno, en esos momentos quiero que te centres más que todo en el prompt. Luego podremos revisar lo de los modelos de ya sea de ChatGPT y de Gemini. ¿Listo? Listo, tal cual. Lo enviamos, pero vamos a revisar el que es el de ChatGPT. ¿Cómo nos lo entregan? Mira el formato que nos entregan. ¿Todavía cocinas con sartenes donde todo se pega? Estás arruinando tus comidas sin darte cuenta. Descubre el sartén antiadherente que transforma la forma de cocinar, prepara carnes, huevos, verduras y mucho más sin que se peguen, sin exceso de aceite, bueno, todo lo demás. Además, es liviano, fácil de manipular y se limpia en segundos. Fabricado con materiales responsables. Bueno, miles de personas ya están disfrutando comidas más saludables. Una cocina más limpia y menos tiempo fregando. Dale a tu cocina la calidad que merece y descubre por qué este sartén se convierte en el favorito desde el primer uso. Listo, está bien. Si ustedes se dan cuenta, normalmente estos modelos utilizan siempre esos tipos de palabras. Descubre, transforma. Ahí es cuando tenemos que indicarle que esto no lo use tanto porque ya uno sabe que sí, ¿cierto? Que sea lo más natural y humano posible. Vamos a ver cómo es el mensaje de Gemini. Y si te dijera que has estado cocinando con el enemigo en tu cocina, eso ya genera más curiosidad. La mayoría de sartenes tradicionales liberan tóxicos que dañan tu salud y el planeta, además de convertir el momento de lavar en una auténtica pesadilla. Es hora de cambiar las reglas del juego, imagina cocinar tus platos, todo lo demás. Invertir en tu bienestar nunca fue tan seguro, por eso te respaldamos con una garantía de 10 años. Descubre el secreto de la cocina saludable aquí y revoluciona tus recetas hoy mismo. Quiero que revisen una cosa, independientemente si te gustó cómo está redactado o no, si cumplió con la estructura, tanto en crear el clickbait, en crear los textos y también crear el CTA, todo lo demás. Creo el formato como indicamos. Que si necesita como tal cambio, sí, obviamente puede ser que no te gustó, pueda que sí, y dices sí, me sirve y lo voy a usar. Pero a veces no funciona en la primera y ahí es cuando vamos a entrar en el capítulo 2 y explicar algunas cosas. Listo, perfecto. Ya aprendimos entonces la estructura de hacer un prompt y cómo debe quedar detallado, ¿de acuerdo? Sin embargo, para este capítulo 2 vamos a hablar de algo que se llama delimitar. Y si ustedes recuerdan, yo les di dos estructuras para hacer el prompt, así que vamos a revisar cómo son. Entonces, recuerden la estructura. La segunda estructura es rol más contexto, ¿cierto? Más ejemplo más formato. Para el ejemplo, lo que vamos a hacer es, como su palabra lo dice, vamos a darle ejemplos en el mismo prompt y así nos puede dar el resultado que queremos, ¿sí? Le damos el ejemplo para que él sepa cómo queremos ese formato o ese resultado o lo que queremos tener, ¿cierto? De acuerdo. En este caso, en el ejemplo vamos a usar lo siguiente. Hay algo que se llama delimitar. ¿Qué es delimitar? Es usar símbolos en los cuales podamos separar tanto la información como la estructura. Si ustedes se dan cuenta, ya nosotros hemos hablado de estructura, que sería eso: rol, contexto, ejemplo, formato, pero adicionalmente vamos a usar algo que se llama delimitar para realizar o indicarle al modelo que estamos apartando tanto la información como la instrucción. Entonces, ustedes saben, damos el rol, ¿cierto? Compórtate, actúa, toda esa parte. Contexto, le damos información detallada y específica para que pueda entender ese rol, y
qué es lo que queremos. El ejemplo sería entonces como lo que queremos que tenga, que sea como muy similar o que sea así la respuesta que nos tienen que dar, ¿cierto? Para que se inspire, para tener referencias y todo lo demás. Entonces lo vamos a encasillar o lo vamos a, digamos que colocarlo en paréntesis, pero en este caso lo vamos a colocar en un símbolo. Puedes usar, por ejemplo, numerales, 3 numerales, o puedes usar también comillas dobles, 3 comillas dobles para la información. Cuando vayas a colocar la información de ejemplo, en este caso, debes abrir las comillas dobles, colocas la información y cierras con comillas dobles. Y luego de eso colocas lo que es el formato. Espero que me haya hecho entender, pero igualmente vamos a ir ahora a la acción para que todo esto que estamos viendo acá se vea reflejado en la acción. ¿Listo? Ok, entonces voy a limpiar acá y para que yo pueda tener el ejemplo es necesario que vaya a buscar referencias. En este caso voy a buscar los mejores sartenes. Acá ya me salió. Listo. Para este caso necesitamos una información como esta que en estos momentos estuve revisando y que me pareció precisa para el ejemplo. Entonces, nos explica un poco de por qué es una buena herramienta tener una buena sartén, que la salud también, todo lo demás, todo lo específico para una buena sartén, ¿cierto? Supongamos que sí, es la información que yo necesito que sepa ChatGPT o Gemini para ello. Listo, la voy a copiar, ¿sí? Control C, voy nuevamente a mi ChatGPT y en vez de ponerme aquí a escribirle y te doy un ejemplo, ¿cierto? Que suelo ver esto normalmente de mis estudiantes, que lo que hacen es seguir con la conversación y lo que vas a hacer es que el chat ya quede muy confuso. Lo más recomendable es que tú arregles el prompt desde el principio. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay un lapicito, editar mensaje. Ahí es donde lo vamos a ajustar, arreglar. Cada vez que vemos algo que no es, desde ahí empezamos a arreglar. Así que, bueno, yo lo voy a colocar desde acá. Lea ese texto en la página, quiera comprarlo, listo, y le voy a dar un ejemplo o le voy a dar referencias para que se pueda inspirar un poco más. ¿Qué voy a hacer? Voy a abrir comillas dobles, 3 comillas dobles, Shift Enter, pego la información, ¿cierto? Pegué la información, Shift Enter y le doy y lo cierro con 3 comillas dobles. Con esto, pues él ya tiene un poco más de referencia, sabe un poco más de la información, ¿cierto? Pero lo que le podemos decir, con base a esta información, quiero que te inspires para hacer los copies, el copy. Listo. Algo que quiero también arreglar acá y es que en este caso no le voy a colocar tenga un mensaje de valor llamativo y que genere ese sentido de compra. Lo vamos a dejar un poco más abierto. Quiero saber en este caso cómo la IA nos va a dar el resultado, ¿cierto? Y le damos enviar. Desde el principio lo arreglo, no después del resultado que él nos dé, porque quiero que esté cada vez más específico o más detallado o mejor estructurado para que me dé el resultado que yo espero. Entonces dice así, la sartén que podría hacer que nunca vuelvas a comprar otra en años. Cansado de que la comida se pegue, usar litros de aceite y pasar más tiempo lavando que cocinando. Descubre un sartén antiadherente diseñada para cocinar de forma más saludable, práctica y eficiente. Su superficie evita que los alimentos se peguen y todo lo demás. Además, su durabilidad está respaldada por una garantía. Miles de personas ya están transformando su forma de cocinar. Haz clic y conoce la sartén que está cambiando la experiencia de cocinar en casa. ¿Listo? Cada vez que ustedes necesitan darle como tal una referencia, un ejemplo o todo lo demás, delimiten el mensaje. Coloquen comillas dobles o numerales, en este caso un símbolo específicamente que abre y cierra para que sepa la IA que ese es el ejemplo, que no es un chorrero de cosas ahí, no. Entre mejor lo organices, mejor probabilidad de que tengas un mejor resultado. Listo, ya les acabo de explicar uno de los ingredientes en ese capítulo 2 que puedes usar para crear y estructurar tu prompt, ¿cierto? Que sería delimitar, darle ejemplos, referencias y todo lo demás. Hay otro que se le dice como tal hiperparámetro, que es como una configuración, un ajuste, que especialmente lo puedes hacer en ChatGPT, no tanto en Gemini, sin embargo, en los modelos de lenguajes, cuando veas esa palabra como tal, te darás cuenta o ya sabrás para qué sirve ese ajuste. ¿Listo? Esa palabra es la siguiente, temperature. ¿Listo? Esto nos ayuda para que su respuesta sea o más creativa o sea más lógica, digamos. ¿Sí? Supongamos que entonces si es mayor la temperatura, ejemplo, si es A1, un 2, digamos, su respuesta va a ser muy creativa, demasiado, o sea,
va a ser, o sea, digamos que va a ser un poco más ilógico o va, digamos que explorar más su creatividad, pero si lo dejamos de menor valor, como un 0.1, 0.2, la respuesta va a ser un poco más lógica. Así que juega con esos parámetros para ver qué te funciona. Ya con lo que te acabo de decir, vamos ahora a colocarlo en el prompt que ya hemos estado editando, ¿cierto? Vamos a editarlo, le vamos a darle editar mensaje. Le voy a dar aquí en control enter. Espérame, listo. Quiero que tenga esa creatividad, entonces le vamos a hacer lo siguiente. Aplica para tu respuesta el hiperparámetro, porque existen varios hiperparámetros, pero el más funcional para mí en ese caso es temperature. Le doy un igual y le voy a decir que quede en 2.5. ¿Sí? Eso quiere decir que debe ser muy creativo. Así que le vamos a dar enviar, pero antes de darle enviar, voy a limpiarlo con algo que quiero tener también en el formato y es evita las palabras cliché, ¿cierto? Palabras cliché lo voy a colocar entre paréntesis, sería como por ejemplo descubre, revoluciona, magia, que son las palabras que normalmente dice la IA, transforma, ¿sí? Y pues esas palabras necesito que sea más natural. ¿Listo? Recuerden, entonces colocamos el temperature 2.5. A veces funciona como a veces no y ya les indico qué podemos hacer cuando notamos que no funciona, que como que no comprendió, que queremos que sea muy emocional o que se entienda. Entonces, aquí tienes una versión más emocional. Entiende que entonces esa temperatura sí es alta, emocional, creativa y lógica, ¿cierto? Y si el problema no es tu receta, sino la sartén, hay comidas que deberían salir perfectas, pero terminan pegadas, quemadas o llenas de aceite. Por eso cada vez más personas están cambiando a una sartén diseñada para cocinar fácil, rápido y sin complicaciones. Bueno, me da un poquito de cualidades, además es liviana, cómoda de usar y está fabricada para acompañarte durante años. Si disfrutas cocinar o simplemente quieres dejar de pelear con la sartén cada mañana, esta puede ser una de esas compras que se pagan solas desde el primer uso. Vamos a ver el CTA, haz clic y mira por qué tantas personas ya no quieren volver a sus sartenes de siempre. Bueno, la verdad sí me gustó, me parece que entendió que debía ser muy emocional, pero ¿qué tal si lo dejamos como que tenga una temperatura baja, ¿cierto? Como de un 0.01, no quiero tanta emocionalidad, quiero que sea como un poco más lógico. Vamos a ver qué diferencia tiene. Entonces le damos a editar y acá le vamos a colocar entonces 0.1. Y le damos enviar. Vamos a ver qué nos dice. Aquí tienes una versión enfocada en venta emocional, beneficios claros y un CTA sutil. Emocional, ¿por qué? Pues porque normalmente eso es lo que le dijimos en el ejemplo que queríamos que fuera emocional. La diferencia no está en tu receta, sino en la sartén que usas todos los días. Con esta sartén antiadherente podrás cocinar huevos, carnes, pescado y panqueques sin que se peguen utilizando menos aceite. Su distribución uniforme del calor ayuda a obtener mejores resultados. Además, está fabricada para durar. Cuenta con 10 años de garantía, ayudándote a reducir el consumo de productos y todo lo demás. Siento que no le veo como esa temperatura que le dimos. Así que cuando eso sucede, que como que no vemos que sí tiene ese parámetro, le podemos decir recuerda, la palabra aquí recuerda, te quito más bien esta parte, recuerda que debes aplicar para tu respuesta el hiperparámetro, ¿cierto? 2 puntos, temperature 0.1 y adicionalmente le voy a decir, ¿te queda todo claro? Así le damos como tal, a ver si está esa comprensión lectora de que debe entender todo el mensaje y entregando la respuesta tal cual como le dimos a la instrucción, el prompt. Entonces, dice, aquí tienes una versión más orientada a e-commerce, emocional y enfocada en beneficios reales. Todavía cocinas con una sartén donde todo se pega, hay una gran diferencia entre cocinar y disfrutar cocina. Esa sartén antiadherente está diseñada para que los alimentos se deslicen fácilmente, sin necesidad de usar grandes cantidades de aceite, tus huevos, panqueques, carnes. Su distribución uniforme del calor ayuda a obtener resultados más consistentes, es liviana para manipular. Además, su fabricación prioriza materiales duraderos. Con garantía de 10 años, si cocinar forma parte de tu rutina, dale a tu cocina una sartén que realmente haga la diferencia. Quiero saber si ven alguna diferencia entre las dos temperaturas y más cuando le dimos este enfoque.
Vamos a colocarlo nuevamente en 2, ¿cierto? Y validar su respuesta. ¿Tu sartén cocina o arruina la comida antes de llegar al plato? ¿Tu sartén cocina o arruina? Hay una razón por la que algunos alimentos salen dorados, jugosos y con el color perfecto. Esa sartén antiadherente fue diseñada para cocinar mejor y complicarte menos la vida. Bueno, haz clic y comprueba por qué quienes la prueban ya no quieren volver a las sartenes tradicionales. Aquí está la diferencia entonces. Temperatura 0.1, si cocinar forma parte de tu rutina, dale a tu cocina una sartén que realmente haga la diferencia. El CTA de la temperatura 2 nos dice haz clic y comprueba por qué quienes la prueban ya no quieren volver a las sartenes tradicionales. ¿Ven alguna diferencia o no? Pero igual son cosas y datos que les doy para que ustedes mismos lo prueben y experimenten si les funciona. Para concluir, yo les recomiendo que nunca uses prompts de una sola línea si quieres que en verdad te entregue una mejor respuesta, como lo que acabamos de ver en la pantalla, en el cual le dimos tanto un rol, un contexto, un ejemplo y un formato. Si tú notas, para el ejemplo lo encapsulamos, ¿cierto? Con unos símbolos específicos para que entendiera que eso es un ejemplo y no se mezclara con el prompt como tal. ¿Listo? Utilizamos una temperatura que, ojo, aquí les doy este consejo, se utiliza especialmente para ChatGPT, porque las otras, lo que es Gemini no lo tiene, no es necesario, ¿cierto? Es por si tú notas que lo requieres, lo necesitas. Yo a veces lo he necesitado para crear guiones, cuando he notado que es muy cuadriculado su guión, ¿cierto? El guión que me entrega ChatGPT, pero en Gemini suele pasar que no es necesario. Sin embargo, es posible que cuando tú vayas a una IA, incluso en fotos, muestran que hay unos parámetros y está el de temperature. Recuerda, temperature, entre mayor temperatura, más creativo. Entre menor temperatura va a ser un poco más lógico. ¿Listo? Eso es una gran parte. Lo siguiente, ustedes se dieron cuenta que yo aquí en el chat, en ChatGPT especialmente, yo podía editar. Incluso puedo ver los mensajes anteriores, no los perdí, no perdí las respuestas anteriores que me dio ChatGPT después del prompt, ¿cierto? O sea, puedo como tal revisarlos. Siempre que en el lapicito es que lo pueden editar. Les voy a mostrar cómo en Gemini funciona también esta parte de editar. ¿Listo? Le voy a dar aquí copiar mensaje, ¿cierto? Pego el mensaje, ¿sí? Aunque aquí ya le puse la temperatura, pero no es necesario. Igualmente quiero que vean cómo responde Gemini en ese caso. Seguro que no te gusta, que no te estás tragando los químicos de tu sartén vieja. Cocinar sano no debería dejarte la comida pegada y todo lo demás. Listo. Ok, pero aquí lo que yo quiero mostrarles es que también tiene el lapicito para que tú puedas editar y mejorar el prompt en dado caso que no es acorde a lo que tú quieres. Si ustedes ven aquí en ChatGPT, digamos que yo le coloco realiza otro copy, ¿cierto? Sé que aquí dejé solamente una línea, pero es que ya hicimos como tal un prompt más estructurado desde el principio. Por esa razón ya no es tan necesario darle cada rato más y más información. Entonces, ok, aquí vemos que yo puedo también editar este mensaje y adicionalmente el de arriba, es desde el primero. Sin embargo, eso no se puede hacer en Gemini para que lo tengas en cuenta. Vemos aquí, ¿cierto? Me respondió. Si yo le digo realiza otro copy y luego yo digo no, ¿sabes qué? Yo como que lo voy a editar desde el principio. ¿Qué va a pasar? Acá sí me va a dejar editar, pero acá arriba no. Entonces, para que lo tengas muy en cuenta, depende del modelo de lenguaje que utilices, te va a dejar editar desde el principio o no, siempre y cuando tú lo veas necesario. Y perfecto, terminamos el día de hoy, así que estaré entregando más tutoriales y orientando para que puedas mejorar en temas de inteligencia artificial. Nos vemos en un próximo video.